Ninguna iglesia y ningún pastor tiene todo, todos tenemos un parte. Y cuando unimos el esfuerzo podemos aprender del uno al otro y mejorar la iglesia local. Y esto es lo que nos apasiona, la iglesia local. Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y estoy aquí con mi padre, de nuevo por Zoom, en cuarentenados. Y de hecho, una cámara aquí, otra cámara allá y también mi padre con dos ángulos diferentes. Dad, ¿qué dices? Hey, y solo para aclarar, no son cámaras, son iPhones. Tengo la de mi esposa allá y la mía allá. Y con esto estamos grabando este podcast, pero qué gusto poder una vez más conversar sobre un tema importante hoy día, creo. Muy importante. Y déjame poner el preámbulo. De hecho, estamos, la mayoría de Latinoamérica, en cuarentena, más de 100 días en adelante. Y lo curioso es que estamos distanciados socialmente, pero parece que como sociedad las roturas o las grietas se están abriendo más y hay más separación que nunca entre bandos y gentes y ideas. Se siente bien abrumante, ¿no? Sí, que sea así en el mundo, pero no en la iglesia. Como dije la semana pasada, la iglesia es la esperanza para el mundo. Y tenemos que mantener nosotros lo principal. Y en la iglesia es donde comunidad funciona. Pero de hecho, como has dicho, el enemigo está trabajando más que nunca para dividir. Es como las mismas fuerzas de oscuridad están saliendo para traer división, para traer odio, hacer grupos y en estos grupos uno contra el otro, y que no sea así en la casa de Dios. Si dice Isaías 2:2, en los últimos días el mundo va a correr a la iglesia, es porque la iglesia de los últimos días debe ser atractiva y va a ser atractiva. Dios lo dijo. Y va a ser atractiva porque en el mundo, mientras que hay división, odio, en la iglesia es donde todo funciona y fluye como los cielos en la tierra. Amén. Toda lengua, toda nación. Y de hecho, somos llamados a ser embajadores del cielo aquí en la tierra. Y ahí es donde quizás entra un poco en curiosidad porque hemos hablado de esto. Cultura es real, pero cultura es progresivo. Cultura va cambiando, va avanzando y va progresando en maneras increíbles. Pero cuando uno cree que cultura es estático, va celebrando lo que fue en vez de lo que podría ser. Y creo que estamos el mundo entero viendo, hey, he sido herido, esto es lo que fue, en vez de observar, podría haber reconciliación, esto es lo que podríamos ser. Y estamos como que como sociedad levantando lo equivocado. No, exacto. Podemos mirar el pasado y ha habido errores en el pasado, tanto dentro de la iglesia, tanto en culturas en el mundo, pero podemos también mirar y decir, mira qué lejos hemos venido. Amén. Mira hasta dónde vamos. Y la meta que nos da la Biblia es unidad en diversidad. Es decir, hay bendición en diversidad. La bendición realmente enriquece la diversidad. Y lo que el mundo trata de hacer es la diversidad, sepáralo. Y aísla cada grupo, cada diverso grupo. Pero en Dios somos mejores cuando estamos juntos. Y la bendición de Dios es en la diversidad. Me encanta eso. Y de hecho, resaltar uniformidad y unidad no son lo mismo. Podemos ser unidos dentro de una diversidad increíble.
Sí, no, exacto. Eh, Siempre lo hemos dicho, es algo que digo, amo que tenemos tú y yo dos culturas. Yeah. Hemos nacido en Estados Unidos, la cultura norteamericana, pero hemos crecido y vivimos más años en América Latina y podemos ver la riqueza de ambas culturas. Yo siempre digo, los Estados Unidos necesita algo de la pasión latina, Yeah. pero América Latina puede usar algo del corazón visionario de Estados Unidos. En Ujú. otras palabras, en la diversidad enriquecemos. Y Oh, si, yeah. podemos decir lo mismo en todos. La cultura asiática, por ejemplo, es una cultura de honra, lealtad. La cultura indígena es una cultura de espiritualidad. Pueden creer Ujú. por milagros. Es muy simplificado, pero la cultura africana es una cultura de realeza, de Mm. pactos, de promesas, de sangre y están como fueron criados para nobleza. Ujú. Y es el enemigo que nos aísla, es Mm. Dios que nos une. Y Yeah. somos cuando nos unimos y tomamos el tiempo de aprender el otro, lo que es un poco diferente de donde yo he crecido, no debilita la diversidad, enriquece. Es decir, Oh, yes. multicultural no debilita, multicultural enriquece. Oh, me encanta eso porque me haces pensar en comida, por ejemplo. Dicen, Sí, y perdona a todos los demás, pero creemos que la comida peruana es la mejor del mundo. ¿Es cierto? de hecho, sin duda, sí. Dice, sí, dicen que Perú es para Latinoamérica lo que Francia es para Europa en lo culinario. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la comida peruana está tan de moda, tan popular? Y estaba meditando y hemos conversado bastante, es que la comida peruana es difícil de definir, incluso sigue progresando, todavía sigue en el momento de fusión, todavía no es estática la comida. Hay lomo saltado, por ejemplo. Hay 10,000 formas de cocinar lomo saltado. Hay 10,000 formas de cocinar ají de gallina y otros platos peruanos. El ceviche mismo, que es el emblema peruano. Hay tantas formas de hacerlo y cocinarlo que sí es ceviche, pero hay muchas formas de ceviche. Y es por la fusión de culturas que tenemos. Hay mucha influencia africana aquí, mucha influencia asiática que nos da la cocina lenta de África, ¿no? En ollas y la cocina el wok rápida de Asia, que hace que la comida peruana sea tan divertida y tan emocionante. Pero cuando tú vas a, por ejemplo, Italia, comida italiana es italiana. Y no es que y de lo mejor del mundo, pero en un momento la comida italiana fue fusión también. Alguien fue a China, vieron fideos, se los trajeron y inventaron pasta, pero copiando y recibiendo de Asia. Pero alguien en un momento dijo, esto es lo mejor que puede ser, no puede cambiar, entonces que así quede para siempre. En cambio, la Ujú. comida peruana sigue progresando, sigue mutando y eso lo hace emocionante. No, y lo que estás diciendo es la multicultura parte del Perú, el afroperuano, el Mm. asiático, influencia en la comida, ha hecho que la comida con los ingredientes selváticos, serranos de la costa, más la influencia de estas otras culturas, ha enriquecido. Y de Yeah. esto es lo que estamos hablando. Multicultural nos enriquece, no Yeah. solo en la comida, pero en nuestra vida. Si quedamos solo con gente como yo, nos limitamos. Wow. Si solo estamos con gente que son de mi colegio, de mi barrio, de mi cultura educacional, de mi área, debilitamos porque quedamos con gente como yo. Pero lo Mm. que Dios quiere es que aprendemos a alguien que no es como yo. Y Mm. toma tiempo, es incómodo porque no es como yo, pero cuando tomamos el tiempo de aprender,
no debilita, enriquece, porque llegamos de ser más y nuestra mente crece más, pero justamente el enemigo trata de usar las diferencias para dividir. Y hay diferencias en todo, hay diferencias en la política. Y la política es como un espíritu de odio, está entrando, y hay diferencias en vecindario. Yo soy de este lado de Lima y tú eres de aquel lado de Lima, cultural, social, económica. Hay diferencias tristemente en la iglesia. Yo soy de esta iglesia, soy de Pablo, soy de Apolo. En las comunidades, es decir, en naciones, ¿no? Hay diferencias y el enemigo toma esto para dividir, pero Dios le encanta mezclar la ensalada. Cuando estamos juntos y creciendo juntos, es ahí donde enriquece la experiencia humana. Cuando nos damos cuenta de que nos necesitamos. Hay una frase que tú y mi madre siempre repiten en CDB y es el matrimonio, por ejemplo. El matrimonio no existe para hacerte feliz, existe para hacerte madurar, y más maduro eres más feliz. Y el matrimonio es una imagen de lo que está ocurriendo. O sea, porque es más fácil a veces ser soltero, pero no creces como soltero, ¿no? No completas, no. Mucho mejor es cuando tomamos el tiempo y aprendemos del uno al otro, y aprendiendo del uno al otro enriquece. Cuando entendemos, hombres y mujeres en este caso, o cuando tomamos, por ejemplo, en grupos, el problema es esto: queremos gente, lo que yo llamo estéril. Es decir, los latinos allá, los gringos allá, los africanos allá, los de Asia allá, y queremos grupos estériles, a veces nacionalistas, es decir, una iglesia coreana, una iglesia europea, una iglesia rusa, una iglesia griega, una iglesia latina, una iglesia mexicana, cubana. Y cuando hagamos solo una iglesia con gente como yo, es más cómodo porque sé qué esperar, pero debilita. Debilita. Dios no está buscando grupos estériles, está buscando grupos donde la cultura enriquece el uno al otro, donde vamos creciendo en esto. Y ahí es donde triste. Sí, y es triste porque a veces hasta en naturaleza vemos de que de una flor a otra flor hay lo que se llama en la ciencia cross-pollination, una cruce de polinización, donde si no hay cruce de polinización, las plantas se debilitan. Es cuando el polen de una flor va a otra flor que hay fortaleza y hay riqueza y hay mejores frutos. Exacto. No, si solo entendemos esto, es el mismo enemigo que está tratando de dividir el mundo hoy día. Es el mismo infierno que quiere, recuerda, el diablo viene a hurtar, matar y destruir. ¿Y cómo lo hace? Nos pone en grupos. Y luego tenemos, el problema de grupos es, hay un grupo como yo y ellos. Entonces se convierte en nosotros y ellos. Es lo que se llama en socialismo o la sociedad, se llama tribalismo. Y, por ejemplo, en tiempos antiguos, en un tribu, cuando existían tribus en la selva, uno cuidaba su tribu, pero el otro tribu podría matar. Uno no violaría o no robaría de su tribu, pero el otro tribu está bien. Y lo que hacemos hoy día es lo mismo. Decimos, mira, cuidamos lo nuestro, pero ellos son ellos. Ellos son del otro partido político. Ellos son del otro vecindario. Ellos son de otra nacionalidad. Ellos, y cuidamos nuestro y convertimos en tribus. Y el problema con esto es, hay los grupos en mi grupo y los de ellos.
Y en Dios nunca son ellos contra nosotros. En Dios somos nosotros. Somos cristianos. Como dice Pablo, ya no hay griego ni hebreo, ni hombre, mujer. Somos cristianos, nacidos en Cristo, lavado por su sangre. El problema es que a veces nosotros contra ellos ha entrado hasta en la iglesia donde no puede estar. Porque en la iglesia es donde debemos mostrar al mundo cómo funciona. Ya. Entonces, mi pregunta práctica, porque escucho esto, yo estoy como que 1000% de acuerdo. Pero mi pregunta a ti es, Dad, ¿cómo? ¿Qué pasos yo debo tomar si yo me doy cuenta de que yo he estado viviendo una vida tribalista, separado, ellos y yo? ¿Cómo yo tomo un paso hacia nosotros? Está en la iglesia. Yo creo que hablando de misiones, ¿qué es un misionero? Es alguien que va de una nación a otra llevando las buenas nuevas, pero para ganar la confianza tiene que aprender cultura. Toma tiempo, toma a veces años, pero esto enriquece. Y lo que necesitamos son misioneros sociales, lo que yo llamo traductores de cultura, que podemos tomar el tiempo de decir, no te entiendo, pero ayúdame, enséñame. No he caminado contigo antes y ayúdame a entender qué está pensando. Tome tiempo de aprender esto, pero este tiempo enriquece. ¿Y dónde está esto en la iglesia? ¿Recuerda cuando vino Jesús? Había racismo en el tiempo de Jesús. Mucho. Había el ejemplo que siempre sabemos de la Biblia es judíos y samaritanos. Y entre judíos y samaritanos había racismo. Había de romanos hacia los judíos. El racismo era parte del mundo. Y cuando llegó Jesús, Él llegó con una cultura tan diferente que hasta ofendía a los judíos. Él vino siendo judío y ofendía a los judíos. ¿Por qué? Porque cruzó haciendo puente al samaritano. Solo la parábola, el buen samaritano, para un judío es un oxímoron, es un que no existe buen samaritano, todos son malos. Y Jesús dice, no, el héroe de mi historia es un buen samaritano, o la mujer samaritana, que él hablaba no solo con una samaritana, era una mujer samaritana y con un pasado. Y lo que la Biblia nos enseña en esto es, a algunos no le gustó cómo vino Jesús. Pablo dijo, por muchos, Jesús fue una piedra, una roca de ofensa. Pero por nosotros, esta roca de ofensa es la roca de nuestra salvación. Y es ahí donde me di cuenta, este no es mi enemigo. Es más, puedo aprender, podemos caminar juntos y esta unidad nos enriquece. Y por esto, cuando yo miro el cielo, cada nación, cada lengua, cada lenguaje, cada tribu, cada color está en un solo lugar alabando al Señor. Yo creo que parte de la alegría del cielo es cuando sentamos y vemos la riqueza de la experiencia del otro en vez de ponerlo en la categoría que no te entiendo, tú eres un otro. Y en la iglesia no existe otro, solo somos nosotros. Wow. Creo que hay mucho aquí que digerir y yo siento que de hecho estás hablando algo del momento, de hoy, de ahora, más que nunca. Y vamos repitiendo, ¿no? En tiempos de oscuridad es tiempo de levantarnos y resplandecer. Y es por la ayuda del Espíritu Santo que nos va a unificar más que dividir. Y tú podrías cerrar este episodio, lo hacemos de vez en cuando, pero creo que es pertinente que tú cierres el episodio orando por nosotros,
Claro. por este tiempo y esta causa. Claro. Solo quiero hacer hincapié una vez más. Recuerda, el enemigo quiere dividir. El enemigo, pero la bendición de Dios está en la unidad y la unidad en diversidad. No ser iguales. La unidad en diversidad enriquece. Cuando Amén. puedo gozarme de tu experiencia que es diferente que la mía y podemos aprender ambos de ello. Este es los cielos en la tierra. ¿Y cómo podemos hacer esto? Amar al prójimo, tomar el tiempo de aprender lo que no entendemos de ellos y perdonar. Tiene que ser parte de nuestra vida, porque muchas veces la falta de perdón es solo un falta de entender, un malentendido. Entonces, oremos. Padre, bendiga, Señor, los que están escuchando este podcast. Señor, bendiga tu iglesia. Hoy más que nunca, el mundo, la Biblia dice, toda la creación misma está esperando la revelación de los hijos de Dios. Señor, levanta tu iglesia. Habla a tu iglesia. Une tu iglesia para que podamos, Señor, como un pueblo unido, bendecir el mundo que está alrededor nuestro. Señor, sabemos que en las diferencias hay bendición. En la diversidad podemos ser unidos. Y esta diversidad enriquece, como esta comida, la fusión peruana. Señor, bendiga tu iglesia. Y gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Wow, gracias por esto. Ha sido muy bueno. Y por los que están escuchando, de nuevo lo repetimos cada semana. Lo consideramos un increíble privilegio que nos des el espacio de poder conversar un rato. Y gracias por eso. Si tú crees que es pertinente que otros escuchen también, invítenlos a ser parte de esta conversación. Si tienen preguntas, nos encantaría que a la cuenta de Haciendo Iglesia en Instagram nos escriban ahí por interno o como quieran, pero queremos conversar, queremos aprender también y crecer unos con otros. Gracias, ha sido un buen episodio. Hasta la siguiente. Chao.